A un horno de tostación ingresa molibdenita. ¿Ya? Y se hace reaccionar con aire según más 7 medios o 2, produciendo MO3 más 2 veces SO2. Este gaseoso y este gaseoso, ¿cierto? Ya. Si el proceso de tostación ingresan 40 toneladas por hora de molibdenita, ingresan 40 toneladas por hora, determinar la cantidad de aire que se debe insuflar. Ya. ¿Qué es lo que ustedes hicieron o qué es lo que sugieren hacer en este caso? Ya. Un alumno me dice, no lo sé yo. ¿Quién más? Who else? Hay que sacar la masa atómica de la molibdenita. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que esto tiene algún peso atómico. Bueno, un peso molecular debido a que es una molécula. El molibdeno tiene un peso atómico de... ¿dónde estás? Maldito infeliz. Ahí está. 95,95 gramos por mol. También el azufre tiene un peso atómico de 32,07 gramos por mol. Entonces lo que sigue ahora es calcular el peso molecular de la molibdenita, sumando el peso atómico del molibdeno más 2 veces el peso atómico del azufre. Lo que nos dice que la molibdenita tendrá un peso molecular de 160,09 gramos por mol. ¿Ya? Ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es indicar a cuántos moles equivalen esas 40 toneladas por hora. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es, vamos a calcular, ¿cierto?, la cantidad de moles que eso equivale. Entonces, vamos a tener 40 por 10 a la 6, debido a que esto me permite transformar las toneladas en gramos, ¿ya? Gramos por hora. Y yo lo que quiero es que esos gramos se transformen en moles. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dividirlo eso por 160,09 gramos por mol. Y eso nos da 249.859,45 mol o moles
por hora. Esa es la cantidad de molibdenita en términos molares que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora tengo que ver cómo se relaciona la molibdenita con el resto de los componentes que me están mencionando. Entonces, ¿cuánto va a reaccionar? ¿Cuánto va a reaccionar de la molibdenita? Bueno, los 249.859,45 moles por hora, ¿ya? ¿Cuántos moles de oxígeno yo necesitaría? ¿Me pesca? Eso por 7,5, profe. Eso por 7,5, ¿cierto? Muy bien. Entonces, serían 249.859,45 por 3,5, que es lo mismo que 7,5. Entonces sería aquí 874.508,08 moles por hora, ¿ya? Ya, eso es lo que yo necesito teóricamente para hacer este tema. Ahora me preguntan, eso sí, me están preguntando la cantidad de aire que se debe insuflar al proceso. ¿Ya? Ojo, aire, no oxígeno, aire. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para calcular eso? Ya, utilizar la composición del aire, ¿cierto? Vamos a utilizar un 21,79. O sea que en el aire existe un 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, 874.508.08 por 79 y dividido 21. Entonces, la cantidad de moles de nitrógeno ser de 3.289.816,11 moles por hora. ¿Ya? Otra forma para hacerlo digamos, más directo, es no calcular directamente los moles de nitrógeno. ¿Ya? Perdón, vamos a mantener esa información viva por si acaso. Y vamos a utilizar solamente los moles de oxígeno. Entonces lo que yo voy a decir es que el oxígeno tiene, el oxígeno monoatómico, digámoslo así, tiene un peso atómico de 16. ¿Ya? Por ende, el oxígeno diatómico, que es el que nosotros utilizamos, tiene un peso molecular de 32 gramos por mol. Entonces, para obtener la cantidad de gramos que yo tengo de oxígeno, ¿cierto? Yo tengo, ¿cierto?
yo tengo que multiplicar ese peso molecular, sí, peso molecular, por la cantidad de moles. En este caso serían 874.508.08 por 32. Y eso nos da 27.984.258,56 gramos por hora. Recuerden que son moles por hora. O en otras palabras, si lo dividimos por 10 a la 6, serían aproximadamente 27,98 toneladas por hora. Ese es el flujo másico que yo tengo de oxígeno. Y utilizando la proporción que habíamos mencionado anteriormente, yo ahora estos 27.98 lo multiplico por 79 y lo divido por 21, dándome, perdón, lo divido por 21, por 0,21. Y me da, esto de aquí lo divido por 0,21 y me da 132,81 toneladas por hora de aire. ¿Ya? Ese es el flujo másico que yo estoy teniendo aquí. Profe, Dígame. ¿por qué se divide por 0,21? Porque la composición del aire contiene un 21% de oxígeno. Entonces, Ya, profe, gracias. mejor. ¿Ya? Pregunta. ¿Han visto alguna vez ustedes que alguien hable de ¿cómo se llama esto? De toneladas de aire? ¿Cierto? Por si acaso me dijeron que no. Entonces, la verdad es que es muy poco, no vamos a decir poco probable, pero es difícil encontrar una aplicación en donde se hable de masa de aire. Francisco, ¿en dónde escuchó ese concepto? ¿O dónde lo escuchó que hablaran de toneladas de aire? Ya, pero flujo volumétrico es volumen, metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, por segundo, por hora, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar lo que son los normal metro cúbico. Entonces, un mol, si ustedes se acuerdan, un mol de gas ideal equivale a 22,4 litros. ¿Ya? ¿Cuántos moles tengo aquí? Tengo los 874.508.08 del oxígeno, más los 3.289.816,11 del nitrógeno, lo que nos da
4.164.324,19. Y eso produce un volumen. Lo multiplicamos por 22.4 y nos da 93.280.861,86 litros por hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Divide por 1000. Entonces son 93.280,86 metros cúbicos por hora. Y como ya lo habíamos dicho, debido a que estamos hablando o estamos indicando que son condiciones normales, entonces normal metro cúbico. ¿Ya? Ahora, si todavía el número les parece muy alto, que puede ser, lo podemos, ¿cierto?, dividir por 3.600 y nos queda me faltó una cierta cantidad aquí. No sé qué se había. 61. Como 86. Ahora sí, litros por hora. Entonces ahora sí sería 93.280,86. No, no, está bien. Estaba bien, estaba bien, está bien. Normal metro cúbico por hora. No lo había hecho la calculadora, que eso fue lo que pasó. Ya, 93.280,86. Y ahora eso lo dividimos por 3.600 y nos queda en 25,91 normal metro cúbico por segundo. ¿Ya? Y así uno puede jugar con el tiempo, ¿cierto? Con los volúmenes que se utilizan, pero lo importante aquí es el normal metro cúbico. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es el flujo de aire que se necesita insuflar? Podemos verlo de esta manera, ¿cierto? Verlo ahí, ¿cierto? Podemos verlo así. Son normal litros, ¿cierto? Ahí ustedes deciden cuál va a ser el mejor para poder probar. Siguiente, indique el flujo de trióxido de molibdeno que se producirá. Si nosotros vemos, estequiométricamente, la molibdenita y el trióxido de molibdeno siguen exactamente la misma relación estequiométrica. Por ende, si ingresan 249.859 moles de trióxido de molibdeno, vamos a obtener 249.859,45 moles. ¿Ya? Entonces ahora, utilizando la información de los distintos componentes que tenemos, calculamos, ¿cierto?, el peso molecular del trióxido de molibdeno. En este caso sería 95.95 más 16 por 3. Y eso nos da que el peso molecular del trióxido de molibdeno es de 143,95. Hacemos el mismo ejercicio que hicimos antes. 249.859.45 por el peso molecular. Y eso nos da que esto de aquí va a ser la masa, digámoslo así, es de
35,97 toneladas por hora. Ese es el flujo, en este caso, másico de la molibdenita, del trióxido molibdeno. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el flujo de anhídrido sulfuroso? Aquí, si se dan cuenta, por cada mol de molibdenita que ingrese, nosotros producimos 2 moles de anhídrido sulfuroso. Entonces, ¿cuántos moles voy a producir de este producto? Serían 249.859.45 por 2. O sea, se producirían 718,9 moles. ¿Ya? De nuevo, tenemos que obtener el peso molecular del anhídrido sulfuroso, y en este caso sería 32.07 más 16 por 2, o sea, 64,07 gramos por mol. ¿Ya? Como tengo la cantidad de moles, a mí lo que me interesa ahora es la masa. Pero en vez de usar la masa, ¿cierto? Porque recuerden que es un gas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La misma regla de 3 que hicimos para con el oxígeno. Entonces, un mol, ¿cierto? Un mol de gas ideal tiene un volumen de 22,4. Por ende, 499.718.9 tiene un volumen o un flujo volumétrico de 11.193.000 703,36 litros por hora. Lo dividimos por 1000 y nos queda 11.193,7 normal metro cúbico. Esto también es normal metro cúbico por hora. Ese es el flujo volumétrico, ¿cierto?, de anhídrido sulfuroso que yo produzco. Hasta aquí, ¿dudas y o consultas? Profe, yo, Dígame. ¿puede bajarme un poquito la pantalla y yo le muestro? Ay, ¿cómo fue? Bueno, pero ahí debajo de un mol tiene 4, 1, 6, 4. Eso no sé cómo lo saco. La suma de los moles de nitrógeno con los de oxígeno. Ah, ya, profe, ya. Pero lo demás lo entendí, pero me había perdido esa parte. Ujú. Ya. La última pregunta dice,
el 90% de la molibdenita se transforma en trióxido de molibdeno. Indique cuánta molibdenita debe ingresar con el fin de tener la misma masa de trióxido de molibdeno en los productos. ¿Ya? Básicamente, esta cantidad de moles de producto me entrega la masa de molibdenita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay que proceder aquí? Ese valor es el 90% de lo inicial. Entonces, los 249.859,45 son el 90% de un total, que es la cantidad de moles que deben ingresar de molibdenita. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vendría siendo el 100%? Que es lo que a mí me interesa. Entonces, la cantidad de molibdenita que tiene que ingresar, 249.859.45, dividido por 0.9. Entonces, los moles de molibdenita que tienen que ingresar para cumplir con la producción de trióxido de molibdeno son 277.621,61 moles. Moles por hora. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esto por el peso atómico de la molibdenita. Entonces, aquí va a ser 277.621,61 moles por hora por 160,09 gramos por mol. Entonces esto lo multiplicamos, ¿cierto? Me da 44 gramos por hora. Que si se dan cuenta es lo mismo que 44,44 toneladas por hora. Entonces, ese es el nuevo flujo. Si yo quisiera que el material, producir la misma cantidad de molibdenita que tengo en este instante. ¿Dudas y o consultas, estimados? Ya. ¿Dudas, consultas? ¿No?
Proceso de lixiviación de cobre con ácido sulfúrico se rige por la siguiente reacción. Si en la pila de lixiviación normal se tienen 300 toneladas de cuprita, el óxido de cobre, indicar la concentración de ácido sulfúrico que se requiere si se emplea un caudal de, 10 litros por hora y el tratamiento debe ocurrir en un mes. Bueno, acá básicamente se hace lo mismo, ¿ya? Se tiene una cantidad total de toneladas que yo tengo que tratar en un tiempo, 300 toneladas en un mes. Yo obtengo la cantidad de, la masa de cuprita que tengo disponible para el tratamiento en ese mes y calculo la cantidad de, cantidad de moles de ácido sulfúrico que se tiene, ¿ya? Con esa cantidad de moles, yo determino la cantidad de moles que yo necesito por hora, ¿ya? Y esa cantidad de moles lo divido por 10 litros, y eso me va a dar la concentración que yo voy a tener, ¿cierto? Que aplicar en ese ácido sulfúrico por hora. ¿Más dudas y o consultas? Ya. Entonces, vamos a comenzar a ver el tema, ¿cierto? Que es un tema que es bastante interesante, que es bastante, me gustaría decir importante, pero tampoco es que no es la panacea, ¿cierto? Pero la verdad es que es bastante, tiene su aplicación, ¿cierto? En la pirometalurgia, por ende también es relevante revisarlo y verlo, que es el concepto de combustión. ¿Qué entienden ustedes o qué piensan ustedes que es la combustión? Una mezcla Ya, una mezcla de qué de, de oxígeno, un combustible y compresión. y compresión. Ya. ¿Quién más tiene algún comentario o tiene algún conocimiento previo de la palabra o del concepto de combustión? Algo Podría que ser una yo podría chispa, agregar algo a lo que dijo el amigo, ¿Ya? el una compañero, chispa. que si bien es una mezcla de reactivos, Ujú. es más bien como una reacción proveniente de una mezcla. Es la reacción proveniente de una mezcla. ¿Ya? Mira, mira. Yo ¿Quién digo que es la más? reacción de la mezcla, La reacción de la mezcla. ¿Ya? efectivamente. ¿Quién más? ¿Más ideas? De la conversación sale el conocimiento, así que más ideas, vamos. Eso lo dijo algún filósofo por ahí que la verdad no me interesa saber quién, pero lo dijo algún filósofo por ahí. A ver, me dicen aquí, explosión.
¿Ya? Ya, bueno. La combustión consiste en la reacción química exotérmica entre combustibles y un agente oxidante. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Muchas veces nosotros tenemos el concepto de que es con aire, y la verdad es que no necesariamente es el aire. ¿Cuál es el tema? Que el aire es el oxidante más potente, ¿cierto? Y más masivo que tienen a su alrededor los distintos combustibles que nosotros tenemos, ¿ya? Y bueno, eso hace que uno los pase por un lado, ¿cierto? Y simplemente diga que es con oxígeno. Efectivamente, como bien decía Francisco por ahí, o Alan, ya no me recuerdo cuál de los dos, decía que se requería una chispa. Y efectivamente, para yo tener una combustión, yo lo que necesito, ¿cierto?, es un combustible, un comburente u oxidante, ¿ya? Así que si lo escuchan de cualquiera de las dos formas, está bien dicho, y una chispa, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un bosque lleno eh, tengo un bosque lleno de árboles, ¿cierto?, milenarios, o eucaliptos, o lo que ustedes quieran, yo tengo un día de gran calor, alto calor, y tengo oxígeno alrededor de los árboles, en teoría no debería pasar nada. No debería por qué no debería por qué existir combustión. Entonces, por eso la petición siempre es a llevarse la basura. ¿Por qué? Porque muchas veces la basura que uno lleva reacciona o tiene distintas características, ¿cierto?, a las que posee la tierra y a las que posee lo que yo tengo alrededor mío, en el bosque. Entonces eso eventualmente puede prenderse en fuego mucho más rápido, ¿ya?, que lo que es un árbol. Entonces, yo no necesito, ¿cierto?, que un árbol se queme. Si solo necesito que una colilla de cigarro quede mal apagada, que eso implica una chispa, solo necesito un papel aluminizado, ¿cierto?, que pueda reflejar la luz del sol y eso genera una chispa, ¿ya? Y eso es lo que genera los incendios forestales, ¿ya? Hay veces que uno dice, no, que el culpable fue este, que el culpable fue este otro. Sí, uno puede hacer esa cacería de brujas, pero existe normalmente lo que se llama, ¿cierto?, que la basura es lo que más hace que esto falle, ¿ya? Dudas o consultas con ese concepto, estimados. Entonces, para que exista combustión, yo tengo que tener lo que se llama el triángulo, ¿cierto?, un triángulo de incendios. Entonces yo tengo combustible, oxidante o comburente, y necesito una chispa. ¿Ya? Si yo tengo una chispa, yo tengo un combustible, pero no tengo oxidante, no pasa nada. ¿Ya? Si yo tengo oxidante y chispa, no pasa nada. Tengo que tener los tres, o si no, esta cuestión no corre. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces ustedes a lo mejor en películas o inclusive en la vida real, yo la verdad doy muchas gracias a que no he sido parte ni he estado en no he tenido que lidiar con un incendio de cerca,
pero sí he visto ciertas situaciones en otros lados. Y hay veces que cuando ustedes vean que de repente si el incendio es más o menos pequeño, lo que hacen es con una manta o con algún elemento, tapan el fuego. Lo tapan, lo abren y lo vuelven a tapar y así sucesivamente. A veces, si es muy pequeño, lo tapan nomás y lo mantienen ahí a raya. ¿Por qué hacen eso? Porque así yo elimino o corto el oxígeno. Entonces, ¿existe el combustible? Sí, existe el combustible. ¿Existe el oxidante? Ya no. Entonces así sofoco, como, porque ahí una cosa es extinguirlo y otra es sofocarlo. Cuando yo sofoco el incendio es que le estoy cortando el oxidante. Y ahí queda lo que se denomina sofocar. Estos incendios se generan, ¿cierto?, por una combustión descontrolada y a veces súbita. ¿Qué pasa con la temperatura? Me dicen por acá. Yo cuando tengo una mayor temperatura, lo que ocurre es que voy a tener también, a su vez, mayor, el combustible va a quedar mucho más preparado o mucho más, va a tener mucha más chance de combustionar, porque ya el incendio viene con sus propias chispas. Entonces lo que hace eso, el incendio, ¿cierto?, es ir arrasando eso por medio del calor que trae y por medio de la disipación de chispas, ¿cierto?, que yo tengo alrededor mío. Otra cosa importante, ¿por qué cuando se dice, oye, pero hace calor y por eso y por eso se disipan o se producen incendios? La verdad es que no. ¿Cuál es la gran gracia de la temperatura en todo esto? Es que si hay una temperatura ambiente muy grande, lo que va a tender a ocurrir es que el agua que yo utilizo, que se utiliza normalmente para extinguir incendios, el agua no va a tener tanto efecto sobre el incendio y va a terminar evaporándose mucho antes de, eh, mucho antes de tocar el incendio. ¿Ya? Sí, podríamos decir que por eso se cierran a veces las ventanas, ¿cierto?, al momento de un incendio, para sofocar. Entonces, cuando yo tengo una combustión, lo que normalmente ocurre con las combustiones es que existe una liberación de energía. Yo tengo la combustión, ¿cierto? Esta inicia y la verdad es que tenemos también lo que es lo que se define, ¿cierto?, como energía, ¿ya? ¿Qué es lo más importante, ¿cierto?, acerca de lo que es la combustión? Bueno, lo que nosotros conocemos normalmente como combustión ocurre utilizando lo que se llaman hidrocarburos, ¿ya? Yo tengo aproximadamente 10 hidrocarburos que son los más importantes, ¿cierto? Bueno, perdón. Todos los hidrocarburos que yo vea van a tener un cierto grado de un nombre que los define, ¿cierto? Que primero es con un prefijo y luego viene, evidentemente, un sufijo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona ese tema con los hidrocarburos? Yo tengo lo que se denomina los 10 sufijos para los hidrocarburos. Met, et, prop, but, pen, pent, perdón,
ex, ep, oct, non y dec. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan aquí, cuenta aquí, no me casé con ningún tipo de coeficiente. ¿Ya? Si i es igual a 2x más 2, yo voy a estar hablando de un alcano. Entonces todos van a tener su terminación ano. Metano, etano y así sucesivamente. Si i es igual a 2x, yo voy a tener lo que se llama un alqueno. Por ende, los hidrocarburos con esa característica van a tener una terminación eno. Eteno, propeno, etc. ¿Qué pasa si i es igual a 2x menos 2? Bueno, entonces yo voy a tener lo que se llama un alquino. Y todos los hidrocarburos van a terminar en ino. Butino, pentino, hexino. ¿Ya? ¿Cuál es el hidrocarburo más conocido, cierto? O que ustedes más han escuchado hablar, creo yo, sin temor a equivocarme, que es un alcano que tiene 8 carbonos. En este caso sería el octano. Porque es una especie de... es un estándar, ¿cierto?, para los combustibles cuando uno habla que tiene 93 octanos, 97 octanos, ¿cierto? Bueno, es básicamente, cuando yo hablo de octano, estoy hablando de un compuesto hidrocarburo que tiene 8 átomos de carbono y tiene 18 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que tiene 97 octanos, quiere decir que en una cierta unidad de átomos, en una cierta unidad de ese combustible, yo tengo 93, de estos compuestos reunidos. Entonces, así vamos utilizándolo, ¿cierto?, en términos que nosotros podamos entender. Y como se habrán dado cuenta, cuando yo hablo de met, hago alusión a que tengo un carbono. O sea, para met, x vale 1, et, x vale 2, prop, x vale 3, but, x vale 4, pent, x vale 5, y ya de ahí sigue hasta el 10, que es el dec. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas?
Pregunta. Pregunta. ¿Existe el meteno? ¿El meteno o el metino? No, porque no lo mencioné. Cállate. ¿Por qué no existe o por qué podría no existir? ¿Qué es lo que hace que un alcano sea un alcano? ¿Qué es lo que hace que un alqueno sea alqueno? ¿Y qué es lo que un alquino? ¿Qué es lo que hace que un alquino sea alquino? El alcano tiene únicamente enlaces simples. El alqueno tiene por lo menos un enlace doble. Y el alquino, enlaces químicos por si acaso, tiene por lo menos un enlace triple. ¿Ya? Entonces, el carbono tiene tiene 4 electrones que pueden enlazarse con otros compuestos o con otros elementos. El hidrógeno únicamente tiene uno. Entonces, si yo digo que metano implica que solo tengo un carbono, quiere decir que el carbono solamente va a poder enlazarse con los hidrógenos. Y si el hidrógeno únicamente tiene un electrón, no puedo hacer enlace doble o triple con ningún compuesto. Es por eso que en los alquenos y alquinos no existe el metano. Parece. No existe el metano. ¿Ya? Duras consultas. Ya. Entonces, básicamente, como nosotros hemos dicho, las combustiones se basan en la quema o en la reacción química entre un hidrocarburo y oxígeno. Y siguen la estructura de 2 reacciones químicas, las que aparecen en pantalla en este instante, solitas, sin ningún tipo de extensión. Entonces aquí nosotros lo que tenemos, ¿cierto?, es la primera reacción, ¿ya? Y la gran diferencia, si ustedes se dan cuenta, que existe entre una reacción y la otra es
la formación o no de monóxido de carbono. Si yo tengo formación de dióxido de carbono, yo voy a decir que la combustión es completa. Ahora, si yo tengo formación de monóxido de carbono, yo diré que la combustión es incompleta. ¿Ya? ¿Cuáles son las repercusiones que tiene cada una? Bueno, si yo tengo la reacción química que produce dióxido de carbono, yo lo que voy a tener es un gas que la verdad que el dióxido de carbono es desagradable de lidiar físicamente, o sea, una persona en un asado, ¿cierto? Cuando se libera CO2 es un poco irritante, ¿cierto? Pero más que eso no es mucho, ¿cierto? Desagradable, deja la ropa un poco de onda humo, eso es lo que hace, no hace mucho más que eso. El monóxido de carbono es tóxico y puede causar la muerte. Entonces, es importante saber manejarlo, uno. Y dos, la verdad es que por eso se llama incompleta. ¿Qué es lo que hace que una reacción sea, una de estas reacciones sea completa e incompleta? Eso fue ahí. Dependiendo la cantidad de oxígeno que yo tenga en el ambiente, va a ser la producción o no de dióxido y o monóxido de carbono. Si yo tengo oxígeno suficiente o cantidades grandes de oxígeno en relación al combustible, entonces yo voy a producir CO2. En cambio, si yo tengo una cantidad acotada y baja, relativamente baja de oxígeno, lo que va a ocurrir es que en primera instancia va a formar CO2. Y a medida que vaya disminuyendo la cantidad de dióxido, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es la presencia de monóxido de carbono. Perdón, a medida que disminuya la cantidad de oxígeno, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es una producción de monóxido de carbono. ¿Ya? Debido a la baja cantidad de oxígeno que tenemos. Dudas, consultas, inquietudes. Pregunta. Yo quisiera a ver, a ver. A ver, vamos por parte. ¿En qué casos dará una combustión incompleta? No, es dependiente netamente del oxígeno. No es dependiente de otras condiciones.
Yo puedo hacer algunos manejos, pero es únicamente dependiendo del oxígeno. Y lo otro, ¿la combustión completa se da llama azul, cierto? La respuesta es no necesariamente. El color de la llama se da por la temperatura que alcanza la llama. ¿Ya? Y por eso se tiene eso. Y lo otro es que ahí es donde entran los combustibles también que nosotros utilizamos. ¿Cuándo se dará una baja de oxígeno? La baja de oxígeno se dará cuando yo he consumido oxígeno. Es decir, cuando yo formo dióxido de carbono, yo estoy consumiendo oxígeno. En condiciones en donde la cantidad de oxígeno es baja o es, digámoslo así, no se renueva completamente, no estoy en un ambiente abierto, como es, por ejemplo, en una parrilla, ¿cierto? Normalmente son lugares abiertos, ¿cierto? Los quinchos. Yo tengo constante ingreso de oxígeno y renovación del mismo. No ocurre lo mismo cuando yo tengo las ventanas cerradas, ¿cierto? Y lo que tengo puertas cerradas, ¿cierto? En donde el flujo de oxígeno de ingreso es inferior al flujo de oxígeno que yo tengo que está dentro de la habitación consumiéndose. Entonces ahí es donde se genera la disminución de oxígeno. ¿Más dudas y o consultas? Ninguna, profe. Entonces, primero, preguntémonos lo siguiente. Considerar un flujo másico de octano de 5 kilogramos por hora con 150% de aire teórico. Determinar el flujo másico de aire y el flujo másico de gases de salida. Aquí sí ya nos preguntan el flujo másico, ¿ya? Entonces, básicamente acá lo que uno tiene que hacer es expresar la reacción que nosotros tenemos, ¿ya? Así que trabajen en esto por mientras. Lo que sí, aquí hay un concepto interesante que es el aire teórico. Como bien les decía, yo espero poder tener suficiente oxígeno para generar reacciones combustión completa. Pero ¿qué pasa en el caso incompleto? Lo que pasa... Entonces, ¿cómo yo evito la combustión incompleta? La combustión incompleta se evita aumentando la cantidad de aire. Entonces, a veces yo para poder tener una reacción, voy a inventar, necesito insuflar 1 metro cúbico de aire, ¿ya? Por hora. Ok. Pero hay veces que es mejor asegurarse para que no se produzca el monóxido. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Agrega una cantidad mayor de aire. En este caso, un 50% más de lo que debería agregarle para que la combustión funcione. Eso trae otros problemas, pero los vamos a ir analizando después. Trabajen en esto y lo revisamos luego. Ya, ¿cómo les fue? Profe, hay un dato que hay que buscar, ¿cierto? Sí. Ya, consideré la densidad del aire
en condiciones normales, vale decir en una atmósfera 15 grados Celsius. ¿Ya? Viendo ese dato de densidad, bueno, igual no lo terminé, pero bueno, empecé a buscar cómo era el caudal y el flujo másico. Ujú. Entonces quedé con que nos están dando un flujo másico de 5 kilogramos hora, ¿Ya? ¿ya? Eso es igual a la densidad, la que buscamos, Ujú. por el caudal, teniéndose el caudal de 4,081. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí no llegué. O sea, pude llegar más, pero me pilló. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo? Hizo algo parecido, similar, diferente, lo que sea. Ay, profe, ¿es de aire teórico? eh, ¿Es adicional a los 5 kilogramos por hora? Sí, pues sí es. Yo estoy agregando 5 kilogramos por hora de octano. Ay, 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 ya. ¿Quién más hizo alguna otra cosa? ¿Ya? ¿Y qué llevabas? Ya, vamos viendo. ¿Cuál es la reacción que tiene que regir esto? Si es octano, ¿cierto? Más. ¿Cómo era la ecuación escrita? X más Y partido 4. X8 más Y partido 4. 18 dividido 4 son 4,5, ¿cierto? Entonces son 8 más 4,5, 12,5 de oxígeno. Y esto tiene que producir 8 CO2 más y medios, 9 H2O, ¿cierto? Ya. Entonces, dice aquí que entran 5 kilogramos por hora. Lo que vamos a hacer es pasar eso a gramos. Son 5.000 gramos por hora. ¿Qué hacemos con esa información? Calculamos el peso atómico, ¿cierto? El peso molecular, el del carbono es 12,01 y del hidrógeno es 1,008. Entonces lo que hacemos ahora es calcular el peso molecular del octano, y en este caso nos da 12,01 por 8 más 1,008 por 18, dándonos 114,22. ¿Ya? Gramos por mol. Entonces yo quiero saber cuántos moles hay en este flujo de 5.000. Entonces lo que tengo que hacer ahora es dividir esos 5.000 gramos por el peso molecular. Y en este caso es
5.000 dividido 114,22. Entonces la cantidad de moles que yo voy a estar abasteciendo aquí es de 43,77 moles por hora. ¿Ya? Entonces, por cada 1 mol de octano, yo tengo 12,5 moles de oxígeno que insuflar. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno voy a necesitar? Lo que me entregó ahí, 43,77 por 1,5. Oh, perdón, por 12,5. Entonces, 43,77 por 12,5 me da 517,13 moles. ¿Ya? Pero aquí me dicen que se añaden 150 de aire teórico. O sea que no van a ser 547,13. Va a ser 820,69. ¿Ya? Esa es la cantidad de oxígeno que ingresa. Ahora, calculamos la masa de esto. Ya vimos, ¿cierto?, que el peso molecular del oxígeno es de 32 gramos por mol y que por ende la masa de oxígeno va a ser de 820,69 por 32. Son 26,26 kilos de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dividirlo por 0,21. Entonces, lo que nos va a dar es que el flujo másico de aire va a ser igual a 125,06 kilogramos por hora. Ya. ¿Qué más nos dicen aquí? Nos dicen determinar el flujo másico de aire, listo, y el flujo másico de los gases de salida, ¿ya? Entonces, ¿cuántos moles ingresarían de acá? O sea, de dióxido de carbono. Ingresa una relación de 8 veces la cantidad de octano que está saliendo, que está ingresando. Yo obtengo 8 veces esa cantidad, ¿cierto?, en moles de dióxido de carbono, por ende, 43,77 por 8. O sea, son 350,16 moles por hora. Y estaría produciendo también 393,93 moles por hora de vapor de agua. ¿Ya?
Entonces, vamos viendo. El octano va a terminar reaccionando todo, ¿cierto? Van a reaccionar 43,77. De oxígeno van a terminar reaccionando 547,13. Aquí se van a producir estos que están aquí, por ende no hay problema. Entonces, si hacemos la raya para la suma, octano en estricto rigor no debería salir. De oxígeno debería salir 273,57 moles por hora. De dióxido de carbono van a salir 350,16 y de agua van a salir 393,93. Pero nos falta uno, que ese no lo tenemos considerado en ninguna parte. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Que no lo tenemos considerado? El nitrógeno, muy bien. Entonces tenemos el nitrógeno. El nitrógeno no reaccionó, el nitrógeno queda ahí. Entonces el nitrógeno va a ser 3087,36 moles por hora que también tengo que ingresar. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, quedé con una duda. Es que más bien me perdí como en esa parte. ¿Cuál? ¿De dónde sacó el 547,13? Ahí como que ya me perdí y no sé dónde había sacado el número. 43,77, ¿cierto? Esa es la cantidad de moles que yo ingreso eh, al, al reactor donde está ocurriendo esta combustión, ¿cierto? Y sí, Ya. Si yo multiplico ese valor, o sea, yo sé que por cada mol de octano tiene que reaccionar con 12,5 moles de oxígeno. Por ende, si yo multiplico los 43,77 moles que ingresaron y lo multiplico por 12,5, me va a indicar cuántos moles de oxígeno van a reaccionar o se requieren para reaccionar con estos 43,77. Y de ahí nace el 547,13. ahora Pero sí yo entendí. ingresé aire en exceso, o sea que tengo mayor cantidad de oxígeno disponible. Y por eso queda un delta. ¿Ya? Ya entendí. Gracias, profe. Perfecto. Y ahora, como tengo todo esto en moles, lo único que resta es calcular, porque nos piden flujos másicos. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es, utilizando los pesos moleculares o atómicos, calculamos la cantidad de masa que nosotros tenemos. Porque ingresaron esa cantidad de moles de oxígeno. Entonces, esa cantidad de moles de oxígeno, yo la divido por 0,21 y la multiplico por 0,79. Y eso me da 3087,36.
¿Dudas y o consultas, estimados? Perfecto. Ya, como les dije, ahora solamente falta multiplicar esto por los pesos moleculares y o atómicos, y con eso ya quedamos listos, ¿cierto?, con los flujos másicos. Todos los flujos que nos den, másicos, nos van a dar en gramos o kilogramos por hora. ¿Ya? Toda combustión tiene un indicador que es muy importante, y ese indicador es la temperatura de llama diabática, que guarda mucha relación con lo que nosotros veíamos la semana pasada. La temperatura de llama diabática es básicamente lo siguiente. Yo tengo los reactivos que pueden entrar o no a la temperatura que yo tengo, y estos van a tener una reacción química, la cual va a liberar energía, que normalmente está bien tabulada. Entonces esa energía yo la puedo perder al ambiente, o sea, se puede gastar o se puede invertir en algo, o la puedo enviar al ambiente, ¿cierto?, a perderse. ¿Qué pasa cuando yo no le doy la oportunidad de perderse en el ambiente? Cuando yo le digo a la energía, mira, toda la energía que tú obtengas de esta reacción química, la vas a invertir, la vas a utilizar para aumentar la temperatura de los productos. ¿Ya? La masa de productos o los moles de producto que tú tengas, los vas a calentar y llevarlos hasta una temperatura con la energía que tú liberaste de la reacción. Esa temperatura a la cual van a llegar esos productos se llama temperatura de llama diabática. ¿Ya? Y es un indicador de qué tan potente es el combustible. ¿Ya? Por cachativa, si se puede decir, más que otra cosa. ¿Qué reacción química o qué hidrocarburo ustedes consideran o creen que va a liberar mayor cantidad va a tener una temperatura de llama diabática mayor? ¿Cuál creen ustedes? Por cachativa nomás. Ya, me dicen el decano. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el que tenga la temperatura de llama diabática más fuerte? Sorpresivamente, el que tiene la temperatura de llama diabática mayor es el metano. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque a pesar de que la energía liberada por el metano anda por ahí con las otras, no es que se escape mucho, no es mucho más alta ni mucho más baja, anda en un nivel similar a las de los otros hidrocarburos, el metano produce menos productos, entonces tiene menos productos que calentar. Por eso el metano tiene una temperatura de llama diabática mayor a los otros. ¿Ya? Ya, hasta aquí nomás alcanzamos por el día de hoy. La próxima semana cerramos el tema de combustión
y continuamos haciendo ejercicios. Así que eso, estimados, cuídense. Yo me debo retirar y nos vemos la próxima semana en el laboratorio. A los que veo, Chao, obviamente. profe. Nos profe. vemos. Chao. Adiós.